¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Capítulo número 26 y lo que viene siendo el último capítulo de esta primera temporada. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han acompañado este último año. Ha sido un proyecto increíble y hoy traemos un capítulo un poquito diferente. Lo que quisimos hacer fue un resumen y tal vez como una colección de las herramientas que más nos pueden ayudar para hacer que este 2025 sea un poquito más simple. Entonces hablamos sobre herramientas como la gratitud, la actitud, los hábitos, el manejo del cambio, cómo liderarnos, el amor propio y en general la felicidad. Todos temas que ya tratamos en unos capítulos anteriores y de verdad, si todavía no han escuchado los otros capítulos, esperamos que este tal vez les despierte un poquito esa curiosidad para ir a escucharlos porque estamos convencidos de que están llenos de valor y que en cada capítulo que hicimos con mucho amor hay un par de cositas que se pueden rescatar para hacer de su día a día un poquito más simple. Al puro final también decidimos como responder un par de preguntas que hemos recibido como a lo largo de todo el año que estamos haciendo este proyecto, como por ejemplo, ¿por qué hacemos esto y cuánto ganamos con esto? ¿Cómo es el proceso de preparar cada capítulo, el detrás de cámaras? Y lo más importante y lo que más nos han preguntado ahorita hacia el final del proyecto, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué podríamos esperar? Entonces, no siendo más, bienvenidos al capítulo. Bueno, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntame. Mi amor, muy emocionada. Y esta vez es muy fuerte la emoción. ¿Y por qué tan emocionada? Cuéntame. Mi amor, porque estamos grabando el capítulo 26. Tenemos el maravilloso e inmenso placer de entregarles el capítulo 26, que sería el que viene a cerrar esta primera meta, esta primera temporada. Y estoy con el corazón lleno de gratitud y de satisfacción. Qué locura, de verdad, no puedo creer que ya hace más de un año empezamos a hablar de esto y ahora ya estamos acá. Wow. Sí, así es. Y la primera frase para este cierre, porque vamos a decir muchas frases en este capítulo, viene de nuestro gran amigo Séneca, que dice, cada nuevo comienzo surge del final de otro comienzo. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Muy acorde con este momento, muy chévere. Y cuéntame entonces como cuál es la idea de qué vamos a hablar hoy, cómo... Digamos que este capítulo lo hemos llamado Bienvenido el 2025. Y lo que quiero y lo que hemos decidido entregar es como un pequeño resumen de herramientas básicas para iniciar el año. Y tengo que decir aquí que fue muy difícil escoger. Intentar resumir 25 capítulos en uno fue bien difícil. Pero lo hice pensando en las personas que por cualquier razón no escucharon ningún capítulo anterior y que de pronto solo con escuchar este puedan sentir que les es útil y quizás logremos sembrar una semilla de curiosidad para que escuchen los otros, para aprender a tener una vida más simple e iniciar un 2025 con mucha fuerza y entusiasmo. De una, me parece perfecto. Es como la idea y como ya dijimos, vamos a recordar muchas frases, porque a lo largo de este camino y de este proceso, pues hemos comprobado que las frases son esos disparadores del pensamiento y la reflexión. Entonces, parte del regalo de este capítulo es recordar frases. Y vamos a arrancar por lo más importante que hemos hecho énfasis en este proyecto y es hacer conciencia. Es como el objetivo final. Y aquí decimos, de nada sirve el conocimiento si no te cambia el comportamiento. Y se requiere el conocimiento llevado a la práctica para que se convierta en sabiduría. Pero se necesita entrenamiento con disciplina. Por ahí vamos a arrancar. Ok, ok. No, pues y creo que a lo largo de todo el proyecto tocamos un montón de herramientas y, y al final, como tú dices, se trata de hacer conciencia e intentar ponerlo a prueba, simplemente probar, porque pues al final, como dice esa frase, el, como la práctica hace el maestro, más o menos. Exacto, exacto. Y verifiquemos. La única manera de verificar es llevando el conocimiento a la práctica.
Ok, Y por supuesto, vamos a arrancar con la llave que hace la magia, la gratitud. Digamos, es como la primera herramienta a recordar, porque la gratitud es una herramienta voluntaria, dirigida y sostenida que se entrena y se aprende a generar. ¿Y cómo se hace? A través de los pensamientos. No es una obligación, es una decisión, es una estrategia de vida para volver la vida más simple, porque siempre hay otra perspectiva para todo. No se nos puede olvidar. Y ahí decíamos unas frases súper poderosas. Cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Que dicho de otra manera, las cosas no son como las vemos como somos. Son claras y concisas esas frases. Siempre nos debemos preguntar, esta situación tan compleja, ¿qué vino a enseñarme? ¿Y cómo encontramos la respuesta? A través de la gratitud. Agradecemos, salimos fortalecidos porque no podemos olvidar además que la gratitud no solo sana nuestra mente, sino sana nuestro cuerpo. Eso lo hablamos, ¿por qué? Porque genera esa química de bienestar. Y cuando tú agradeces, te vuelves más alegre y más confiable. Te vuelves un imán para las oportunidades. Hablamos de que verifiquémoslo. Te vuelves un imán para las oportunidades. ¿Por qué? Porque la gratitud, sumada a la buena actitud de hoy, es la que bendice tu futuro. Recordemos que cuando no practicamos la gratitud, solo somos capaces de ver lo que nos falta e incapaces de ver lo mucho que tenemos. Eso, pues lo hemos recalcado mucho en este proyecto. totalmente. Pero si hablamos de la gratitud unida con la buena actitud, recordemos que la actitud es lo que tú transmites, lo que proyectas a las otras personas y tu actitud no depende de tu suerte, ni de tu destino, ni de tus circunstancias. La actitud es una decisión que no depende de nada de lo que pasa afuera. Hablábamos de que uno tiene muchas habilidades, mucho conocimiento y todo eso te suma. Pero lo que te multiplica, lo que te dispara es tu actitud ante la vida. Que asimismo te puede hundir. O sea, no solo... Claro, para bien o para mal. Exacto, Una mala actitud te entierra. Y hablábamos también de que si tú no tienes un drama en la vida, y recordemos que es un drama, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, estás en todo tu derecho a tener malos días. Pero si tú no realmente no tienes un drama en tu vida, pero no vives tu vida con mucha pasión, no tienes una buena actitud y no tienes entusiasmo, estás cayendo en la mediocridad, claro. en la mala actitud. Y mediocridad es cuando haces todo a medias, ¿no? Eres un profesional a medias, un hijo a medias, un esposo a medias. ¿Y cómo hacemos? Haciendo conciencia. Aquí volvemos a hablar, ¿cómo hago para darme cuenta de que eso me está pasando? Hago conciencia de qué estoy pensando porque mis pensamientos generan mi actitud y mi estado de ánimo. Y no me permito vivir en piloto automático. Que pues al final es otra manera de decir cómo hacer conciencia. Exactamente. Y si hablamos de piloto automático, esto lo podemos conectar con los hábitos, que sería nuestra siguiente como estrategia de vida. Y recordamos la frase, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Solo controlamos nuestros pensamientos, nuestros hábitos y sabemos y aprendimos en este proyecto que no podemos ni controlar a nadie ni cambiar a nadie. Y todo resultado tiene una causa. El origen de ese resultado normalmente está generado en un hábito. Busquemos el origen, busquemos ese hábito que no está produciendo los resultados que queremos. Al final, nuestros hábitos nos llevaron a cumplir con este proyecto. Y recordemos que nosotros creamos el hábito y luego el hábito nos crea a nosotros, porque los hábitos no consisten en obtener algo, sino consisten en convertirme en alguien que es lo que realmente me motiva a cumplir mis objetivos. Entonces, ahorita ya tocamos temas como la gratitud, la actitud, los hábitos. ¿Qué otro tema sientes tú que puede ser útil para un 2025? Yo creo que para este 2025 que realmente la mayor certeza que tenemos es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, una herramienta súper poderosa son las que hablamos para el manejo de los cambios.
Y Ok. hablábamos de que cambio es cualquier cosa, ¿no? Cuando te separas o cuando te casas, cuando consigues un trabajo o cuando dejas un trabajo que tenías, te cambias de casa, te cambias de país, cualquier cosa que te genere un cambio que altere tu paz, pues necesitamos esas herramientas. Y en ese momento hablábamos de que las primeras palabras que llegan a la mente cuando nuestra situación cambia es controlar, manejar y enfrentar. Y la recomendación es cambiemos la palabra controlar, que sabemos, ya aprendimos que no controlamos nada de afuera ni a nadie, solamente todos mis pensamientos, mis hábitos, mis actitudes, cambiémoslo por la palabra transitemos el cambio, transitar el cambio. Y la palabra manejar, que nos lleva como a tratar de tener todas las variables bajo control, que también es imposible, hablemos de fluir con el cambio. Y en vez de enfrentar el cambio, que es una experiencia que viene desde el miedo, hablemos de afrontar el cambio, pues que es una actitud que viene desde el amor. Ujú. ¿Y cómo manejamos el cambio? Hablábamos que cuando hay una situación que viene a alterar nuestra paz, lo primero que debemos hacer es comprenderla. En el momento en que la comprendemos, la podemos aceptar. Y hablamos de la herramienta de la aceptación que es demasiado poderosa y una definición cortica de aceptación que podemos manejar es perder la urgencia de que las cosas sean como yo quiero que sean. Las cosas son como son y las acepto. Esos capítulos yo creo que son de los que más me gustaron que hicimos, todo el tema de la aceptación. Sí, es una herramienta muy poderosa. Y cuando comprendo y acepto, asumo. Inmediatamente asumo, entro en modo acción. No me preocupo, sino me ocupo. Proactivo, proactivamente. Ahí recordábamos lo que decía San Benito, ¿no? Orando y laborando. Actúo, tomo acción y soy flexible, porque la flexibilidad me da la capacidad de fluir en el cambio y de adaptarme. Digamos, es como lo más útil en este 2025 que no sabemos ni lo que va a pasar mañana, mucho menos lo que va a pasar en el país, en el mundo, en el clima, en el dólar, en los gobiernos, etcétera. Y por supuesto, manteniendo muy presente la gratitud. Y todas estas herramientas de las que hablamos no solucionan los problemas, no solucionan las situaciones, pero nos permite mirarlos de manera diferente. Y al final, la acción es la que me va a llevar a la adaptación, al cambio. Ok. Conectando todo, llegamos al tema de liderarnos. Porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos adaptamos al cambio? ¿Cómo mejoramos nuestros hábitos? ¿Cómo cambiamos este tipo de cosas? Cuando nos lideramos. ¿Me recuerdas rápidamente qué significa liderarnos? Porque yo me acuerdo que al principio de ese capítulo yo mencionaba que cuando alguien habla de liderar, lo primero que se me viene a la cabeza es más como de mí hacia afuera, como yo lidero a otras personas. Entonces el concepto de liderarme a mí mismo se me hizo muy interesante. ¿Me lo podrías refrescar? Digamos que rápidamente, acuérdate que es cuando elegimos trabajar en nosotros mismos para llegar a nuestra mejor versión. ¿Cuál es nuestra mejor versión? ¿Comparada con qué? Con mi yo de ayer. Y entonces, cuando nos lideramos es cuando tenemos autoridad. Y hablábamos de que tener autoridad es ser el autor de mi vida, de mis decisiones. Aquí hay una frase que es muy poderosa que dice, todo el mundo quiere lo que el otro tiene, pero pocos quieren hacer lo que el otro hizo. La fácil. Increíble lo que hizo, pero detrás de eso, o sea, habla de que el reconocimiento público es producto de las victorias privadas. ¿Y qué son las victorias privadas? Es cuando nos lideramos, son aquellas que obtenemos cuando nadie nos está viendo, cuando tenemos esos encuentros con nosotros mismos para autoobservarnos y darnos cuenta cuál es nuestra mejor manera para actuar, cuáles son los miedos que nos gobiernan, cuáles son los pensamientos que pasan por mi mente cuando algo sucede. En ese momento estoy trabajando en mí. Y aquí escuché a alguien una metáfora que me encantó y que quiero traer hoy aquí y es como estar en la UCI, tú sabes, la unidad de cuidados intensivos. Cuando un paciente entra en la UCI es porque lo están monitoreando todo el tiempo sus signos vitales, o sea, necesita atención permanente. Nosotros deberíamos estar en una UCI donde nos monitoreamos todo el tiempo a nosotros mismos, nosotros mismos. Estoy pendiente cuando hago lo que hago porque creo que es correcto
evitando equivocarme cuando sé que me voy a equivocar. Y logro corregirme a tiempo porque puedo hacer una pausa antes de hablar o antes de actuar. ¿Y por qué? Gracias a mi estado de observación consciente. O sea, eso es trabajar en mí, eso es cuando nos lideramos, cuando tengo claro lo que me lleva y me acerca a la paz y qué es lo que me aleja. Y hablamos ahí de los hábitos, cuáles son los buenos hábitos y cuáles son los malos hábitos, los que me acercan a mi propósito y los malos hábitos, los que me alejan de mi propósito. ¿Cómo los elijo? Con la autoobservación consciente. Cuando estoy en la UCI, todos deberíamos estar en la UCI todo el tiempo. Constantemente. Me pareció súper fácil de retener esa metáfora y súper valiosa. Porque cuando me estoy observando me alcanzo a dar cuenta de que no voy por el camino correcto y alcanzo a corregir. Claro. Puedo revertir lo que estoy haciendo, porque todo depende de mis elecciones. Y entonces, tú decías que te recordara, acuérdate que liderar es un don, no es un arte. Y vinimos a ser líderes porque tenemos la autoridad, como ya hablamos. Recuerda que hablábamos de las 3 Fs. Lo recuerdo, pero tampoco me acuerdo por completo. Entonces, Por eso, hablábamos de que el líder tiene las 3 Fs, la fe, la fuerza y la firmeza. La fe en sí mismo y en los otros para creer, crear y crecer. La firmeza, definida como el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento, que era una definición súper linda de firmeza, que es la que le recomendábamos a los padres principalmente. Y la fuerza de voluntad para enfrentar las dificultades que nos presentan. Eso es cuando el líder trabaja hacia adentro. ok. Ya hablábamos que cuando el líder trabaja hacia afuera tiene las 3 Es, porque todo lo que tú trabajas debe afectar tu entorno. Entonces, esas 3 Es eran educar, escuchar y edificar. Uy, claro, me acordaba. Educar es ayudar al otro a discernir sobre el buen uso de su propia libertad. Que le decíamos que los padres cuando educan a los hijos es ayudarlos a discernir sobre el buen uso de su propia libertad, no es llenarlos de conocimientos de idiomas y de habilidades. Escuchar, que es el arte de hacer sentir al otro escuchado, y edificar, entrenarse para ver siempre lo bueno del otro. Ese es el trabajo del líder. Y decimos aquí, digamos, solo como un recorderis, el ignorante lo es por falta de información. El estúpido, que es una palabra muy fuerte, es aquel que hace lo que hace el ignorante, pero con información. Eso es muy fuerte. Y la sabiduría es la verificación del conocimiento, hacer lo que yo digo que debo hacer e incorporarlo en mi vida para convertirme en mi mejor versión, ser coherente. El Maestro Jesús decía, cuando hablaba de los fariseos, haga lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque eso no es coherente. Cuando tú dices una cosa pero haces otra, Ok, no eres coherente. ok, ok. El verdadero líder trabaja en ser coherente, en su integridad, en su autoridad. Y cuando estamos trabajando en liderarnos, llegamos muy, ¿cómo se dice? Como naturalmente. Exactamente, naturalmente llegamos al amor propio, porque no podemos trabajar en ser líderes y creadores de nuestra vida si no trabajamos en el amor propio. Que yo creo que son mis capítulos favoritos. O sea, de lejos de lo que hicimos. Al que no lo haya escuchado, muy recomendado escuchar esas dos partes. Sí, son muy lindos y muy útiles. En el amor propio decíamos, tus días son tu vida en miniatura. En la medida que elaboras tu día, creas tu vida. Esa frase me pareció, o sea, demasiado linda, demasiado poderosa y a la vez conmovedora. Y recordemos en el tema del amor propio, hablamos mucho de que no hay nada más alejado del egoísmo que el amor propio. Y decía, lo que trabajo en mí afecta a los otros y lo que no trabajo en mí también afecta a los otros. Por eso es tan valioso. Y aquí, digamos, lo que tú dices, ojalá puedan volver y escuchar los capítulos del amor propio, pero en este punto en particular, quiero aprovechar para dejar un regalo de amor propio, primero para mí, para ti y para todos los que nos escuchen, que les garantizo, no es un cliché y yo decidí que este es mi primer hábito a trabajar este 2025. ¿Y en qué consiste? Consiste en mirarme a los ojos frente al espejo
con el amor más grande que pueda tener hacia mí, con compasión, admiración y con el mayor respeto posible, con la certeza de ver en el espejo a la persona que hace todo con la mejor intención y que siempre hace lo mejor que sabe y que puede con la información que tiene y que se equivoca mucho, pero no por eso la miro con dureza, porque entiendo que cada vez tiene más aciertos y sabe que no es responsable por el bienestar de los demás. También sabe que no tiene que hacer por los otros lo que ellos no están dispuestos a hacer por ellos mismos. Mi compromiso es conmigo, con mi cuerpo, con mi prosperidad, con mi paz. Valoro todo lo que tengo y renuncio a actuar en un lugar donde no estoy. Pensar en mí no es dejarme llevar por mis caprichos y mis carencias, es reconocer mis cualidades cuando me miro en el espejo, mis conocimientos, mi experiencia y saber que tengo todo el compromiso y toda la lealtad para conmigo mismo. Desde hoy yo soy la persona más importante para mí. Y mientras yo no sea feliz por mí misma, sé que no puedo hacer nada por los demás. Me miro al espejo, me regalo mi mejor sonrisa, me regalo el abrazo que ando buscando o esperando del otro, me lo regalo. Y porque sé que mi felicidad y mi bienestar dependen de mí y de nadie más. Hacer esto todos los días frente al espejo me toma 1 minuto y medio. Pero si yo lo vuelvo un hábito, cambia por completo mi día. Y quiero dejarlo aquí y al que quiera verificarlo, ojalá. Empezando por ti. Está muy lindo, la verdad. Se me hace muy bonito. Gracias por compartirlo. Si yo estoy bien, doy lo mejor que yo tengo. Porque todo el trabajo que yo haga en mí, si yo soy una mejor persona, todo lo que yo pueda dar es mejor. Totalmente. Y estos 360 días que empiezan a partir de hoy, porque ya pasaron 5, van a ser de maravillosos dependiendo de nuestras elecciones. Si quiero elegir no hacer nada, es perfectamente válido, pero tengo que renunciar a la posibilidad de quejarme. Pero si elijo aprender, si elijo conocerme, si elijo en qué invierto mi tiempo, que es el recurso más valioso, que no es el dinero, es el tiempo, porque el dinero si nos quebramos podemos volver a recuperarnos, pero el tiempo no es acumulable, no es renovable, o sea, el minuto que pasó, pasó. Ahí yo tengo un pequeño aporte que creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, y es que alguna vez escuché a alguien decir que tampoco es el tiempo, sino es la atención, porque un tiempo sin atención, sin como estar consciente, es lo mismo que nada. Exacto, exacto, es mi elección, como decíamos, los expertos dicen, ¿no? El que no planea su éxito sin darse cuenta está planeando su fracaso. Y aquí definimos éxito como la paz y la tranquilidad que nos da, o sea, la podemos ver en nuestras relaciones, en nuestra salud, nuestra economía, nuestra paz y tranquilidad. O sea, si yo tomo buenas elecciones que me lleven a mi paz y mi tranquilidad, obtengo los resultados que quiero. Y cuando tenemos las prioridades claras, las elecciones se vuelven más fáciles. Ese es el truco, ¿no? Totalmente. Porque yo ya sé que me va a producir los resultados que quiero y elijo eso que me va a producir los resultados que quiero. Elijo qué pongo en mi mente. Elijo leer un buen libro o ver unas noticias manipuladas, falsas, que no me están sembrando sino miedo. Es mi elección. Elijo la música que oigo, elijo la comida que meto en mi cuerpo, elijo las personas con las que quiero compartir, me aportan o simplemente no me ayudan a llegar a mi propósito. Me pregunto, ¿dónde quiero llegar? Y con esa prioridad clara hago mis elecciones, porque ese es mi libre albedrío. Eso es, cuando yo elijo, asumo las consecuencias de mi elección. Mis malos hábitos también son mi elección, eso no se nos puede olvidar. Claro. ¿Mm? Y para elegir bien debemos conocernos, observarnos, tener nuestras prioridades claras. Y esto es un trabajo diario. Yo creo que esto es un trabajo de hoy hasta el día que ya no estemos en este plano material. O sea, creo que nos toca trabajar sin temor a equivocarme a todos, todos los días, porque esto es, Claro. No, pues de eso se trata, ¿no? de eso se trata trabajar en mí, crecer y bueno, y mis prioridades. Y antes de que cerremos, hay una herramienta que quiero recordar aquí, que es la meditación. Yo sé que la meditación es
a ratos puede resultar muy difícil o nos podemos cansar, pero la meditación ayuda mucho a calmar nuestros niveles de pensamientos. Y hay una frase que me gusta mucho que es, cuando oramos, hablamos con Dios, cuando meditamos, escuchamos a Dios. Le hace aquí Dios lo que tú quieras, ¿no? Con el vestido que quieras. Y hay meditaciones para sanar, para subir los niveles de vibración, hay meditaciones guiadas donde se trabaja la autoobservación, pero hablamos aquí, no nos preocupemos que meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es conectarnos con el presente, que nuestra mente esté donde está nuestro cuerpo. Le escuchaba a alguien que su mente esté donde están sus pies. Con eso ya está meditando, ¿no? Me gusta, está chévere eso. En donde esté mi cuerpo, que esté mi mente. Y entonces cuando eso pasa, me doy cuenta de lo que como, me doy cuenta del café que me estoy tomando, me doy cuenta de cuando me baño, disfruto el agua con la que me baño, etcétera. Es volver extraordinario lo cotidiano de la vida. Arranquemos por ahí en cositas pequeñas, ¿no? En cositas pequeñas. Y finalmente, no se nos puede olvidar que vinimos a ser felices. Y eso es un trabajo enorme. Hablamos de un capítulo de la felicidad que a mí en particular me gusta muchísimo ese capítulo, y ahí hablábamos de que la felicidad es la ausencia del sufrimiento, y de ahí definimos sufrimiento como la distancia entre el concepto que yo tengo de felicidad y mi realidad. Si mi felicidad es el carro que está en el concesionario, esa distancia para sacar ese carro es mi nivel de sufrimiento. Si son mis hijos que están a 9.000 kilómetros, esa distancia es mi nivel de sufrimiento. Pero aquí, ojo, porque no podemos confundir la felicidad con el placer. Recordemos que el placer es la sensación transitoria de bienestar sensorial. La felicidad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar, es una actitud que se tiene permanentemente, es una decisión de todos los días. Y la fuente de la felicidad de cada uno debería ser uno mismo, porque proviene desde nuestro interior, no depende de nada externo. Y por supuesto, como siempre, tiene que ver mucho con el agradecer, que aquí lo podríamos definir como el agrado del ser, o sea, desde mí para mí, básicamente. Concluyendo, revisemos nuestros resultados. Si me gusta lo que estoy haciendo, lo sigo haciendo y lo mejoro. Y lo que no me gusta, intento corregirlo, intento cambiarlo. ¿Y cómo? Con el autoconocimiento de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Porque, ojo, cuando no tienes información, puedes decir, yo no sabía que podía ser mejor. Yo no sabía que podía cambiar mi realidad y no aceptar la vida así. Pero como ahora, con información, es mi decisión lo que voy a hacer. Y mi amor, la frase con la que quiero cerrar antes de que hablemos sí, un poquito de este cierre es de la Madre Teresa. Me parece que es perfecta para cerrar este proyecto y dice, asegurémonos que cada persona que se encuentre con nosotros se vaya mejor de como venía. Y sale un letrero que dice, fin, primera temporada. Me encanta esa frase para terminar este año 26 capítulos. Y sí, creo que tocaste herramientas muy bonitas. La verdad, creo que todos los capítulos que hicimos me gustaron muchísimo, pero sí debo admitir que pues hay unos que resaltan más que otros. Lo sabemos también porque pues no lo han dicho muchos a lo largo de el transcurso de este proyecto. Y asimismo también, tal vez para cerrar un poco, Cerrar, cerrar. queríamos, para cerrar, queríamos reconocer tal vez un par de preguntas que nos han hecho como a lo largo como de todo el año y tal vez como contarles un poquito más de cómo ha sido todo esto. Y para eso creo que una de las preguntas que más nos han hecho es ¿por qué hacemos esto y cuánto ganamos por hacer esto? No sé, a mí me han dicho que Sí, si es les mucho. pagan, que cuánto les pagan y todo. Entonces, no sé, chévere aclarar eso. De verdad que la gente, a las personas les da mucha curiosidad por qué hacemos esto y cuánto ganamos. Y para contarle al que no lo sepa, no ganamos ni un solo peso, pagamos, mensualmente pagamos una plata para que la plataforma tenga los capítulos. Se puede hacer gratis para el que quiera hacer un podcast, pero nosotros pues decidimos pagar por otras razones. Sí, y para que esté pues en todas las plataformas y no haya ninguna excusa para no escucharlos. Y lo hacemos porque el propósito que yo descubrí es el servicio con la información. Y ese es como mi norte. Yo te entrego la información
y tú decides qué haces con eso. Digamos que eso respondería a esa pregunta que sí nos han hecho mucho. Por mi lado, yo lo hago inicialmente, pues para ofrecerte a ti una plataforma, mami, pues para que Yo compartieras toda esa sé. información que sabías, pero luego también me di cuenta de que inconsciente o conscientemente estaba haciendo tremendo curso de inteligencia emocional. Entonces, pues creo que he aprendido muchísimo y por alguna razón, como coincidencias de la vida, cada vez que salía un capítulo, como el tema de ese capítulo como que venía muy bien en lo que estaba pasando, como, no sé, como entre amigos cercanos o cosas. En general siempre coincidió muy bien. Y pienso que también logramos el objetivo que era como tener accesibilidad a las dos generaciones, o sea, a tu generación y a mi generación, o sea, como que la información esparcirla de alguna manera en ambas generaciones, pues, y sus Ujú, alrededores, por supuesto. claro. Y otra pregunta que nos hacían mucho y nos han hecho mucho todo este tiempo es que cómo preparamos los capítulos, cómo es ese proceso, más o menos el detrás de cámaras. Y yo creo que ahí, bueno, no sé, la verdad, yo creo que la gente piensa que esto es mucho más serio y profesional de lo que en realidad es. Sí, comenzamos muy bien porque comenzamos y teníamos como dos, tres, tal vez cuatro capítulos ya listos y nos relajamos como... No, no nos relajamos, André. Lo que pasa es que la vida te traía muchas cosas, los viajes, el trabajo, tus exámenes, pero sí, o sea, arrancamos con un, Nos confiamos a veces. a veces sí, pero nunca fallamos, que es realmente lo más valioso de este compromiso. Y lo que hacíamos era preparar, yo preparo el tema, preparo un poco el libreto para que sea muy sólido, para la preparación es muy importante para cualquier cosa y lo hacemos normalmente por Zoom con un micrófono, con unos audífonos normales. Algún día perfeccionaremos el sonido, O sea, todo de equipo no es nada del otro mundo, la verdad. Y tú me das como un pequeño resumen con un par de puntos como de los temas que quieres tratar. Con eso yo sé que si tal vez estamos en el tercer tema de siete y todavía no hemos avanzado, pues como que te ayudo como a moverte un poquito. para poder controlar el tiempo. Y por supuesto el detrás de cámaras sí es muy chistoso. Hay muchas cosas que se hacen con la edición, que se corrigen con la edición. Y Exacto. cuando terminamos de grabar el capítulo, lo escuchamos y no se entiende nada, sabemos que tenemos que volverlo a grabar porque si nosotros no lo entendimos lo suficientemente bien, es necesario volverlo a grabar y así pasó con alguno que otro. Y exacto, pues eso normalmente, pues yo lo escucho la primera vez porque yo lo edito y luego, si hay tiempo, te lo mando para que lo escuches. Si no hay tiempo, lo escuchas cuando ya salió. Exacto, sí. Pero sí, la verdad, los últimos se han subido muy encima. Los últimos, como por ejemplo este, sale caliente, Sí. recién salido del horno, pero con mucha gratitud. Finalmente, gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias por tu dedicación, gracias por tu buena actitud, gracias por tanto amor, por tu trabajo y a las personas que nos regalaron su tiempo para este proyecto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No, lo mismo para ti, mami, de verdad. La gente no sabe las horas que le metes a preparar cada capítulo. O sea, yo tampoco sé las horas que le metes a preparar cada capítulo, solo sé lo que me cuentas. Y sí, pues para mí la verdad no es mayor esfuerzo, o sea, como Tu que papá sí realmente lo sabe hago. las horas que le meto a Él cada sabe, capítulo. él es el que realmente sabe, también Él es gracias. el que la sufre. Pero bueno, ya nos estamos alargando un poquito, pero creo que la última pregunta que más nos han hecho, sobre todo tirando hacia el final del proyecto, es ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué deberíamos esperar? Cuéntame, mami. Dios mío, esa pregunta es súper difícil. Yo, ¿qué les puedo prometer? Que yo sigo trabajando, yo sigo estudiando, todo lo que yo verifico y sé que me sirve, de alguna manera se los voy a compartir. Yo qué quiero que pase con este proyecto, a que, digamos, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a dedicarme a estudiar un poco sobre las redes para poderlo difundir más, o sea, para que llegue a más personas, porque sí tengo la conciencia de que vale mucho la información que está ahí y que debemos nosotros encargarnos de que la información llegue a más personas. Voy a recordarles de vez en cuando que este proyecto existe, que vuelvan a escucharlo, voy a mandarles mensajes. Si me pongo muy intensa, no me vayan a bloquear, por favor. Y nada, y pues vamos a trabajar en que en el servicio con la información. Digamos, ese es mi sueño
No sé si armando grupos, no sé si dando charlas, Si ayudándole. alguien tiene una idea, nos puede escribir también. Muy chévere. Si tienen, si se les ocurre qué más podemos hacer, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirlo. Y bueno, mi amor, creo que ahora sí aparece el fin. Buenísimo. Igual también vale la pena recalcar que es un descanso también, como ahorita que se acaba, o sea, como que Sí, sí sí, es sí. harto tiempo invertido y como que la presión de estar subiendo cada 2 Es semanas, fuerte, pues nos ha estado es muy persiguiendo fuerte. O por sea, un par de es un meses. proyecto muy fuerte y por eso este cierre es con mucho orgullo, con mucha satisfacción. O sea, de verdad que es soñar algo, actuar para que se vuelva realidad y hoy ver ese sueño hecho realidad. Te amo mucho. Yo a ti. Bueno, como siempre, si llegaste hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. Creo que no hay mucho más que decir, que estén atentos a ver cómo vamos a seguir con este proyecto. Y cualquier cosa, nos pueden escribir. Nuestras informaciones las encuentran en la información del capítulo. Y no siendo más, gracias.